Ahí está. Pam, 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 pam. Bueno, la clase pasada nos aburrimos muchísimo porque jugamos a que estábamos haciendo cuentas nacionales y vimos mucha metodología, muchos datos, pero bueno, a veces nos toca. Estuvimos viendo cómo se construyen las curvas de concentración de gastos y de ingresos. Todo ese trabajo metodológico tiene un único objetivo. El objetivo es llegar a este cuadro que vemos acá, ¿no? Ahí lo que tenemos es, por decil de ingreso, la distribución del ingreso sin acción fiscal en la primera columna, el efecto de los impuestos, y el efecto del gasto. Entonces, con ese cuadro podemos construir, se lo voy a mostrar acá que se ve mejor, los dos indicadores que nos permiten analizar cuál es el resultado de la política fiscal. Fíjense, acá abajo donde dice índices. Para analizar los efectos distributivos se utilizan dos indicadores. Uno es el Gini, del cual ya hablamos casi toda una clase. Y el otro es un indicador que algunos llaman brecha de ingresos. Y es el indicador que en este cuadro figura con el nombre decil 10/1. Ese indicador lo que hace es calcula la proporción entre el ingreso promedio del decil más bajo y el decil más alto. O sea, cuántas veces entra el ingreso promedio del decil más bajo en el ingreso del decil más alto. Son dos medidas, esta brecha fiscal y el Gini, son dos medidas que nos permiten tener idea de cómo es la estructura de la distribución del ingreso. Entonces, lo que nosotros habíamos visto era que metodológicamente era muy sencillo, o mejor dicho, más que metodológicamente no, teóricamente era muy sencillo resolver la pregunta de si la política fiscal era progresiva o regresiva, porque básicamente solamente teníamos que comparar dos Ginis. Si el Gini pre-política fiscal era más alto que el Gini post-política fiscal, la política fiscal era progresiva, caso contrario, la política fiscal era regresiva. Bueno, el punto, claro, justamente es que tenemos que tener a alguien que nos haga todo el trabajito de los números. Una vez que conseguimos un esclavo, un minions, un equipo de minions que nos hacen todo el trabajo, llegamos a este cuadro. Entonces, fíjense, veamos primero, ¿cómo era que yo dibujaba acá? Veamos primero el efecto solo de los impuestos. Fíjense que el Gini pre-impuestos es 0,479. El Gini post-impuestos es 0,473. O sea, hay una baja, una leve baja de 0,04. 0,04.
¿no? Hay un leve componente progresivo, que eso es consistente con el gráfico que nosotros habíamos visto al principio. ¿Dónde estaba? Esperen que me vuelve. Voy a estar, ya van a haber 3 años de clases virtuales y yo todavía no aprendí a manejar esto. Ven, fíjense que hay una leve, uno podría ver que el sistema tributario tiene un leve componente progresivo. Ahora, cuando miramos la brecha de ingresos, ¿dónde anda esto? Cuando miramos la brecha de ingresos, la cosa es distinta. Porque la brecha de ingresos que estaba en casi 30, 29,9, o sea, el ingreso del decil más pobre entraba 30 veces en el ingreso del decil más rico, o al revés, el ingreso del decil más rico, del decil 10, era 30 veces, casi 30 veces más grande que el ingreso promedio del decil más pobre. Después de que cobramos impuestos, esa diferencia se amplía, lo cual, de nuevo, es lógico porque si vemos este cuadro que tenemos acá, acá vemos muy claramente que la presión tributaria del decil más pobre es más alta que la presión tributaria del decil más rico. Entonces, obviamente que después de cobrar impuestos, la brecha se agranda en lugar de achicarse. Efecto contrario, tiene la política de gasto, o tenía la política de gasto. No digo tenía de nuevo porque estos números son viejos. No tenemos datos nuevos. Fíjense cómo era esto. Yo quiero. A ver, de nuevo. Ahora hacemos exactamente lo mismo, nos concentramos acá. Entonces fíjense cómo el Gini cae un 25% o un tercio más o menos, de 0,479 a 0,345. La distribución se hace mucho menos regresiva, el Gini se cae un 50%, no, un 50%, no, un 30%, y la brecha pasa de 30 a 7. La brecha entre el decil más rico y el decil más pobre se reduce muchísimo, justamente porque la política de gasto es muy distributiva, ¿no? De hecho, de nuevo, si miramos lo que nos decían las curvas de concentración de gasto, ese resultado no nos debía sorprender, porque recuerden que nosotros habíamos dicho en la clase pasada justamente que todas las curvas de concentración de los gastos estaban por encima de la curva de Lorenz de distribución del ingreso. O sea que todos los gastos eran más progresivos que la distribución del ingreso, excepto los pagos de la deuda. Para finalizar, cuando combinamos la política de gasto con la política tributaria, la última parte de este gráfico, lo que nos dice es ¿no? Lo que ustedes ya ven acá, la brecha entre el decil más rico y el decil más pobre se reduce a 5 y el Gini, que estaba en casi 48,
se reduce a casi 29. ¿No? Sacan el porcentaje. Yo ya lo tenía calculado, ahora me lo olvidé. No, se reduce 30 a 18 puntos. 18 de 48. O sea, la política fiscal de 2010, porque recuerden que estos eran números, como los dice acá, año 2010. La política fiscal era redistributiva. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. Ahora, entonces la pregunta la voy a hacer yo. ¿Es completo este análisis que estamos haciendo del efecto de la política fiscal o es incompleto? ¿Tengo el micrófono callado, cerrado, que no escucho a nadie? ¿O nadie habla? No, profe, sinceramente no sé. Puede ser que acá se vean los efectos distributivos, pero no se vea si, si los impuestos y el gasto son eficientes en sí mismos, digamos. O sea, pues no ¿Si sabemos son qué? si En son sí mismo. eficientes. O sea, no sabemos qué impuestos están cobrando. ¿Cómo no sabemos? Sí que sabemos. Bueno, pero qué sé yo. No sé, no sé si... O sea, esa pregunta que vos, ese comentario que vos hiciste a esta altura del curso, ya lo podemos resolver. O sea, en Sí, en base a lo que principio, vimos la vez pasada, ¿no? O sea, en principio, ¿qué sabemos? Sabemos que la pregunta sobre si los impuestos son eficientes o no es una pregunta que no se ajusta a lo que es. No se corresponde con el análisis económico de los impuestos. Porque en realidad lo que tendríamos que preguntar es, ¿son más eficientes que otros impuestos? claro, eso digo. ¿No? Y por otro lado, el segundo punto es, tenemos que tener otros impuestos contra qué compararlos que además me recauden lo mismo. ¿No? Pero yo estoy apuntando a otra pregunta, a otra cosa que es una obsesión que yo tengo. No sé por qué la gran parte de los estudiantes de la facultad y los graduados de la facultad se olvidan de esas cosas. Nosotros empezamos
esta segunda parte del curso estudiando impuestos. Y estuvimos viendo el análisis económico de los impuestos. Y entonces llegamos a una conclusión que nos permite analizar una política tributaria en términos de equidad y de eficiencia, ¿no? Podemos comentar cuáles son los impuestos más eficientes y más ineficientes que caracterizan el sistema tributario argentino, y podemos hacer alguna evaluación respecto de su progresividad. Ahora, cuando nosotros analizamos el impacto distributivo de la política fiscal, tenemos que tener en cuenta una variable fundamental que nos estamos olvidando, que no forma de este análisis, no forma parte de este análisis, pero que debería formar, ¿no? Que es el resultado de lo que los economistas llamamos el análisis de equilibrio general. O sea, cuando nosotros hacemos análisis de equilibrio general, ¿qué hacemos? Tenemos que estudiar el efecto que tiene la variable que estamos analizando, en este caso, la política fiscal, sobre toda la economía. Entonces, nosotros estamos viendo un estudio que nos dice que la política fiscal en 2010 era progresiva. No, rápidamente nosotros, una vez que entendemos cómo se hace ese análisis, podemos asegurar que la política fiscal del 2015 era progresiva y que la política fiscal del 2017 era más progresiva y que la política fiscal del 2019 era más progresiva y que la política fiscal del 2020 era más progresiva todavía. ¿Por qué hago esta afirmación? Porque los componentes distributivos de la política de gasto cada vez crecieron en magnitud relativa. O sea, ustedes no se tienen que olvidar de este detalle. Cuando nosotros vemos, voy a compartir de nuevo la pantalla. Compartir pantalla. Cuando nosotros vemos esto, a ver si acá se puede ver. A ver. Cuando nosotros vemos el Gini, las curvas de concentración de gasto y la curva de concentración de impuestos, y eso nos permite decir si un impuesto es progresivo o si un gasto es progresivo, lo que tenemos que recordar es que al final del día hay una segunda variable que no podemos olvidar, que es de cuánta plata estamos hablando, ¿no? A los fines del impacto sobre el Gini post fiscal, no es lo mismo que este impuesto, el impuesto sobre la ganancia de las personas, que es el más progresivo del sistema tributario argentino, o era, ahora vamos a ver, recaude, no sé, 5 puntos de producto, que el mismo impuesto recaude 10 puntos de producto. El impacto que va a tener sobre esta tablita al final es mucho mayor si recauda el doble. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero es una obviedad que tenemos que tener en cuenta. De hecho, ya que estamos, ¿no? Acá no aparece, fíjense. Vamos a hablar un poco de la política tributaria actual. Acá
hay un impuesto, que es el impuesto Vedet de este año y del año pasado, que no aparece, que es el impuesto a los bienes personales. ¿No? ¿Y por qué no aparece? No aparece porque, creo que acá está la lista de los impuestos que se recaudaban. No, fíjense, el impuesto recaudaba 0,48 puntos de la recaudación, ¿no? O sea, recaudaba muy poquito. ¿Qué impuesto es más progresivo? ¿El impuesto a los bienes personales o el impuesto a las ganancias de las personas? El impuesto a los bienes personales es el impuesto más progresivo. Ahora, la magnitud de la recaudación de los bienes personales, fíjense. A ver, ya que tenemos la computadora, computiemos. Buscando. A ver si ahora. Ahora tengo que ir acá. Compartir pantalla. Se ve la pantalla, ¿no? Este es un Excel que publica el Ministerio de Economía, este área, la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, que nos dice qué porcentaje de la recaudación en términos de producto corresponde a cada impuesto. Entonces, nosotros tenemos que el impuesto a los bienes personales en el 2020 es 0,78. El impuesto a las ganancias de las personas físicas es 2,38. El IVA es 7,20. O sea, yo tengo un impuesto muy progresivo como el impuesto a los bienes personales, cuya recaudación se multiplicó por 5 entre el 2019 y el 2020, pasó de 0,15 puntos del producto a casi 0,8 puntos del producto, pero sigue siendo un impuesto muy pequeño. Entonces, si nosotros vemos la estructura del gasto en Argentina, algo que deben recordar, porque se discutió muchísimo durante el gobierno del presidente Macri, era que el 60%, ¿no? Durante el gobierno del presidente Macri teníamos una discusión, que era si el ajuste fiscal podía ser gradualista o podía ser de shock, ¿no? Y el gobierno del presidente, los funcionarios del área de economía del gobierno de Macri, que decían, no podemos hacer un ajuste más rápido porque el gasto público en Argentina tiene una estructura muy rígida, muy inelástica, y porque justamente, básicamente, el 60% del gasto público es gasto público social. Entonces, si el principal componente del gasto es un gasto que tiene un componente redistributivo muy importante, y ese gasto en términos de producto crece, la política fiscal cada vez tiene un carácter redistributivo más importante. Ahora, lo que yo les quería decir cuando hice mi pregunta es que nosotros, ¿para qué sirve hacer un análisis de la progresividad de la política fiscal? ¿No? En teoría, ese análisis sirve para tratar de entender cuál es el efecto que tiene la política fiscal sobre la calidad de vida de la gente.
¿no? Por eso estudiamos los aspectos distributivos de los impuestos y del gasto. Ahora, si nosotros estamos preocupados por el impacto que tiene sobre la calidad de vida de la gente la política fiscal, y nos quedamos con esto, estamos haciendo un análisis muy incompleto. Porque yo les acabo de decir que desde el 2010 hasta el 2020 la política fiscal fue cada vez más progresiva. O sea que la distribución del ingreso mejoró gracias a la política fiscal. ¿Las condiciones de vida de la gente mejoraron entre el 2010 y el 2020? No, no mejoraron. ¿Por qué no mejoraron? Porque el problema que tenemos la variable clave que acá no introducimos es la inflación. Yo tengo una política fiscal, porque si no, el problema